Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. La Asamblea suspendió el tratamiento de los informes de la comisión que investigó el asesinato de Fernando Villavicencio. La sesión de este martes era virtual. Un informe concluye que el asesinato del ex candidato fue un atentado a la democracia y el otro que se trató de un crimen político. Está por cumplirse un año del asesinato del ex candidato a la presidencia y ex asambleísta Fernando Villavicencio, y en la asamblea no se ha podido tratar en el pleno los dos informes con conclusiones diferentes que elaboró la comisión que se conformó para investigar su muerte. Este martes se reunió el pleno, pero se suspendió el punto en el que se debía tratar este tema. La única explicación que posiblemente podría encontrar a la suspensión del tratamiento de este punto en el orden del día tal vez se deba a que el presidente prefiere que esto se trate de manera presencial en el Pleno por la importancia que tiene el mismo caso. Sobre este caso hay dos informes, uno de mayoría que concluye que el asesinato de Villavicencio fue un atentado a la democracia y que se dio en el contexto de una ola de violencia en el Ecuador, y el de minoría que dice que se trató de un crimen político. No puede ser un delito común jamás. Como lo dice el informe de mayoría, no es un delito común, es un crimen político. Y es un crimen político en base a sus investigaciones como periodista de investigación con más de 12 años. En ninguna parte estamos indicando que sea un tema de delincuencia común. Eso no dice en ninguna parte del informe, sino más bien se hace una aclaración que esto es producto de un atentado contra la democracia. Eso es evidente. En Construye Organización Política, de la que Fernando Villavicencio era líder, esperan que en el Pleno se pueda revelar la verdad de lo ocurrido, más allá de tiendas políticas o intereses personales. Yo creo que hay que desechar el informe de mayoría, así de manera directa, e inmediatamente ir por el informe de minoría, que es el informe de Viviana Zambrano, aprobarlo con la mayoría de la Asamblea Nacional y decirle la verdad al país. Hay un momento para redimirse por parte de las bancadas que votaron por ese informe falaz. Los legisladores esperan que este tema llegue al Pleno de la Asamblea la próxima semana, antes del receso legislativo. La disminución del precio del petróleo incidió en el incremento del riesgo país en los últimos días. No obstante, analistas económicos descartan la posibilidad que Ecuador caiga en default. El riesgo país de Ecuador subió 155 puntos en apenas los primeros 5 días de agosto, pasando de 1.305 a 1.460 puntos. Esto ocurre en medio del desplome de las bolsas del mundo y de fuertes temores de una posible recesión de Estados Unidos. Analistas económicos concuerdan que el aumento del riesgo país en esta ocasión se debe a la disminución del precio del petróleo y no a la falta de acuerdos políticos. El precio del petróleo, el WTI, cae de $78 el barril aproximadamente a $74. Los factores externos nos pueden golpear en una situación que ya está delicada. Y ahí tenemos un problema muy serio y que quizás no se atienda si es que el gobierno sigue interesado en la reelección y pospongan decisiones de política económica importantes. El hecho de tener un riesgo país elevado hace que exista la posibilidad de que Ecuador no pague su deuda externa, que hasta mayo ascendía a los 47.000 millones de dólares. No obstante, Jacome considera que al menos este año Ecuador no caerá en default. Habría que ver en los años posteriores cuando haya que pagar capital de deuda. Aunque el ex jefe del Banco Mundial para América Latina destaca que Ecuador ya tiene un desprestigio en el mercado internacional. Se nos ve como un país de alto riesgo. Ni los locales ni los internacionales quieren invertir a menos que esa inversión le rinda unas tasas de retorno altísimas para compensar los riesgos. Especialistas sugieren que la atención debe ser puesta en la banca privada, creando ciertas regulaciones que motiven a las entidades a dar más créditos, sin que el incentivo pase por altas tasas de interés. Y sí, ahora vamos con otro tema, amigos. Un reciente informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Ecuador por no contar con mecanismos suficientes para combatir la piratería.
Por ejemplo, no dispone de un método para bloquear cuentas que luego se multiplican en la web. Lo ocurrido con Magis TV este fin de semana tiene como antecedente lo sucedido en marzo pasado, cuando vía judicial se ordenó el bloqueo de 22 sitios web que transmitían los partidos del Campeonato Nacional de forma ilegal. Detrás de este proceso estuvo una firma de abogados que trabaja con la Liga Pro, a la que pertenece Francisco Estupiñán, quien cuenta que lograron que se adopte esta medida a través de un acto urgente, pero que eso toma días y a la fecha no todos los proveedores de Internet han cumplido con la orden judicial. Entonces cree que hay que aprender de la experiencia internacional. La solución es buscar los bloqueos dinámicos, que es algo que ya se está haciendo en Europa, entre la Liga Española y los portadores en España. Con eso solucionaron en gran parte la piratería digital. No lo veo tan fácil, pero por lo menos tenemos que sentarnos y que esto no intervenga el Arcotel, porque lo haría muy burocrático. Usted sabe que un partido de fútbol es inmediato, hay que actuar inmediato en unos minutos antes. Según sus datos, al menos 8 de cada 10 ecuatorianos consume televisión a través de plataformas ilegales, que ofrecen acceso a contenido de otras a menor costo o incluso gratis. Cree que se requiere realizar una reforma a la ley de telecomunicaciones. De hecho, la Liga Pro ha hecho un gran esfuerzo. Conozco que la Dirección de Integridad entregó ya un paquete de reformas a la Asamblea también para este tema. Entonces, creo que se está haciendo algo, pero a corto plazo lo único que tenemos ahorita son actos urgentes, eso es evidente. Un juego de gato y el ratón que se tiene que estar permanentemente detrás de estas IPs. En un reciente informe, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llama la atención a Ecuador por este tema, pues según el organismo, la observancia de los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación y la piratería generalizada sigue siendo débil, incluidos los mercados físicos y en línea. Se trata entonces de una pelea de largo aliento, dice Estupiñán, sin las armas legales suficientes aún, pues cuando se bloquea una IP, se abren otras casi de inmediato. Más noticias aquí en 24 horas. Un fallecido y una persona herida dejó un ataque armado en un conocido barrio de Manta, provincia de Manabí. En el sitio del sicariato se encontraron más de 60 indicios balísticos. El hecho criminal ocurrió a las 8:30 de la mañana de este martes, en el barrio Cuba de la parroquia Eloy Alfaro de Manta. De acuerdo a la Policía Nacional, los sicarios llegaron a bordo de un vehículo y abrieron fuego en contra de sus víctimas que se encontraban al interior de este auto negro. Y se bajan 2 tiradores, y los cuales con un arma de fuego potente tipo fusil le disparan a este ciudadano. La víctima mortal, identificada como Ronnie Piguave Mendoza, de 34 años, no registra antecedentes penales. Ya se han realizado todas las pericias que se tienen que hacer a través del equipo de criminalística y de INACED. Existen ya videos que estamos analizando y se están analizando para determinar los responsables de este hecho. En el ataque armado también resultó gravemente herida una mujer, que fue trasladada hasta una casa de salud. Se confirmó además que los sicarios utilizaron fusiles. En el sitio se encontraron más de 60 indicios balísticos. Los vidrios laterales y el parabrisas del vehículo quedaron con múltiples orificios tras el violento ataque. Son temas aislados, son hechos violentos que han ocurrido en la ciudad, pero que más dan a un tema de sicariato, más no a un tema de extorsión. Además, cerca del lugar del sicariato se encontró un vehículo en llamas abandonado, el que presuntamente habría sido utilizado por los asesinos para cometer el crimen. Cerca de este mismo sitio, la madrugada del 4 de agosto, fue asesinado un empresario de una envasadora de agua, que se confirmó estaba siendo víctima de extorsionadores. Agentes y equipos élites de la policía rescataron a un hombre que estuvo a punto de ser linchado por los habitantes del sector de Los Vergeles, norte de Guayaquil. El sujeto había asaltado y asesinado a un ciudadano. Este es el momento en el que más de 50 personas intentaron ingresar a esta casa para linchar a un delincuente, el cual asaltó y asesinó a un hombre cerca de las 10:30 de la noche del lunes. Esto en el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil.
Según los testigos, el delincuente habría interceptado y robado a una pareja. Tras esto, varios vecinos junto a las víctimas de robo persiguieron al ladrón que se movilizaba en una tricimoto. Al llegar a esta esquina, se bajó del vehículo liviano y aprovechó que una mujer tenía la puerta abierta de la casa para ahí refugiarse. Me ve que yo estoy frente con frente y yo estoy diciendo no me hagas nada. No me mates, yo me arrodillé. El criminal, tras amedrentar a la señora y realizar una inspección de la casa, subió a la terraza, desde donde disparó contra su víctima, el mismo hombre de 25 años al que había asaltado. Los vecinos, tras escuchar el disparo, salieron y un grupo de ellos se llevó al herido, quien murió en un hospital, mientras que la mujer logró salir de la casa cerrando la puerta con seguro. El asesino, tras verse acorralado, saltó desde la terraza al techo de esta casa, donde se encerró para evitar el paso de la turba enardecida. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional para controlar la situación. Nuestra obligación es precautelar la integridad física independientemente de cuál fuera las personas, producto de lo cual, como lo dije, fue inclusive agredido un personal nuestro. Tras más de 3 horas de forcejeo entre la policía y los habitantes de Los Vergeles, el hombre fue trasladado al cuartel del distrito Pascuales. Lo traslada a una casa asistencial para que reciba los primeros auxilios. Posteriormente se lo traslada a órdenes de la autoridad competente, que son nuestros administradores de justicia. El asesino detenido fue identificado por las autoridades como Byron Aarón Lema Álvarez, de 25 años, con 2 antecedentes penales en el año 2022 y 2023 por robo. Poca presencia de personas, negocios cerrados y temor en sus habitantes es la nueva realidad de Pozorja. Esta parroquia rural de Guayaquil también es golpeada por las extorsiones y la violencia criminal. Esta es el área comercial del centro de la parroquia Pozorja, perteneciente al cantón Guayaquil. La vida en este poblado ya no es la misma desde que en 2019 entró en operaciones el puerto de aguas profundas. Desde entonces, la paz de la que gozaban antes en esta parroquia se esfumó, dando paso a una serie de hechos violentos que tienen su pico más alto en el año en curso, donde ya suman 80 los homicidios. El repunte de la violencia criminal en Pozorja ha tenido una repercusión negativa en la vida comercial de esta parroquia. Muchos negocios han cerrado sus puertas y otros son blanco de las extorsiones. Sentimos miedo por la situación que está pasando acá en Pozorja, da un poquito de temor. La dinámica comercial de la parroquia rural Pozorja, perteneciente al cantón Guayaquil, incluso se ha visto afectada hasta el punto que este mercado minorista de mariscos lleva meses con sus puertas cerradas. En Pozorja, la Policía Nacional ha identificado a 2 bandas criminales, los Lobos y los Choneros. Ambas estructuras delictivas no solo se disputan el territorio para el tráfico de droga a través del puerto de aguas profundas, sino también para el cometimiento de otros delitos, como la extorsión. Esta ya es una problemática más grande donde que necesito ya las unidades especiales, las unidades tácticas para poder controlar esta problemática. Esto ha provocado pánico en los comerciantes, que en algunos casos se han ido de esta parroquia. Las personas igual no salen y además nos andan vigilando para extorsionarnos. A pesar del alto número de casos de extorsión, el jefe del distrito Progreso, al que pertenece la parroquia Pozorja, asegura que no hay ninguna denuncia puesta ante fiscalía. Obviamente por el miedo, porque se preocupan de sus propias vidas. Y así la vida comercial y ciudadana de Pozorja se diluye en medio de la peor crisis de seguridad de su historia. El presidente Daniel Noboa entregó cerca de 1.800 fusiles para uso de agentes policiales. Esto como parte de la lucha contra el crimen en el cantón Durán de la provincia del Guayas. El primer mandatario destacó que el armamento entregado permitirá fortalecer las funciones preventivas, investigativas y de inteligencia. Esta entrega de equipamiento. Hoy entregamos estos 1.752 fusiles calibre 5.56 y 30 fusiles de alta precisión, con los que podrán responder a las amenazas de quienes atentan contra la integridad de los ciudadanos. La Contraloría General del Estado auditó el fallido voto telemático de 2023 y encontró irregularidades desde el proceso de contratación.
Frente a los inconvenientes registrados con ese método, en los comicios de 2025 los ecuatorianos en el exterior deberán votar de forma presencial, pero podrían haber excepciones. Este es el informe final de la Contraloría General del Estado sobre el fallido voto telemático de agosto 2023, cuando se llevaron a cabo las elecciones generales anticipadas. El documento concluye que existieron posibles irregularidades desde el proceso de contratación, pues este se ejecutó sin un estudio de factibilidad para que 409.250 electores de 101 zonas en el exterior votaran a través de un celular o computadora. Además, señala que en los términos de referencia no constaron las especificaciones técnicas que se requerían e incluso se hicieron cambios en pleno proceso para ajustar la contratación. CNE es el que tiene que hacer todos estos estudios para dimensionar la necesidad de recursos tecnológicos para poner eso en los pliegos. Y entonces ahí sí poder contratar a los mejores en este rubro. Sobre Antoproyectos, que fue la empresa contratada, el informe sostiene que no era una empresa posicionada en el mercado como proveedora de sistemas informáticos y que no tenía experiencia. Además indica que no hubo un plan de contingencia para corregir las intermitencias y tampoco la aplicación de simulacros. Debe tener un sistema que pueda resistir ataques como de negación de servicio, ataques como de suplantación de identidades. Frente a todos estos problemas, del CNE definió que para los comicios generales del 2025 el voto en el exterior será de manera presencial. De tal manera que no exista pues la duda o desconfianza de que el sistema se cae porque se pretende favorecer o perjudicar una organización política. Sin embargo, en países como Venezuela y México, con los que Ecuador no mantiene relaciones diplomáticas, el voto telemático sí podría ser una opción para no dejar a los ecuatorianos residentes en esos países sin su derecho al voto. No obstante aquello, eso implicaría una revisión de aspectos legales, como es el caso de la planificación que ya está aprobada, o presupuestaria, que también es un tema que ya ha sido aprobado. Mientras tanto, el cronograma electoral avanza y ya solo restan 11 días para que las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna y definan candidaturas para la presidencia y vicepresidencia, así como para la Asamblea Nacional. En medio del proceso electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará hasta finales de ese año a 2 vocales del CNE. El proceso de renovación parcial se impulsará a través de la integración total de la Comisión de Selección. El proceso para reemplazar a 2 de los vocales del órgano electoral se ha convertido en una prioridad para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lejos de obtener un acuerdo para unificar los concursos de renovación parcial y total, avanzará con paso firme con el primero. Se estima que con el concurso, que ya está bastante avanzado, se logre designar a los consejeros electorales hasta finales de este año. En los próximos 2-3 meses ya podremos tener a los miembros parcialmente elegidos del Consejo Nacional Electoral. El proceso de renovación parcial tomó un impulso luego de que en su última sesión del Pleno, el Consejo de Participación Ciudadana resolvió por unanimidad integrar en su totalidad a la Comisión de Selección para evitar cualquier tipo de retraso, pues al momento la comisión cuenta con 4 de sus 10 miembros. Esta reconformación se va a llevar a cabo solicitando a las instituciones del Estado, a los 5 poderes del Estado, que remitan los faltantes. Así también existe un banco de elegibles para ser comisionados por la ciudadanía. El Consejo de Participación tendrá que realizar el sorteo respectivo, como lo dicta la norma, para que los comisionados ciudadanos faltantes puedan posesionarse. Con eso, en esta semana aspiraríamos tener completo la Comisión Ciudadana de Selección, que está formado por 5 ciudadanos y 5 miembros de las funciones del Estado. El proceso de renovación parcial actualmente ingresa a su fase de oposición con 165 candidatos. La Comisión Ciudadana de Selección ya ha notificado a 52 universidades para que envíen a su grupo de catedráticos para realizar el banco de preguntas. Esta fase de oposición tiene 2 temas importantes, que es la prueba escrita, y el segundo es la rendición de un caso práctico. Los docentes, pues, son quienes van a elaborar estos temas. Concluida la fase de méritos, los 5 mejores puntuados en el proceso hasta el momento son Héctor Tapia, Fausto Camacho, Roberto Pinargote, Mónica Vanegas y Carla Pavón. Una vez que culmine el proceso de selección, el Consejo deberá realizar un sorteo para definir quiénes de los 5 consejeros electorales serán reemplazados.
Con 94 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos, en el que recomienda que se llame a juicio político a los ministros de Ambiente, Turismo, Interior y Defensa por el caso Olón. La comisión investigó la denuncia de los comuneros sobre la construcción de un proyecto inmobiliario en el área del bosque protector Esterillo Oloncito. La comisión pidió la intervención de la Contraloría y la Fiscalía. Y este feriado, por el primer grito de la independencia, no regirá la reducción del IVA al 8%. El sector turístico pide respuestas no solo para incrementar la afluencia de visitantes durante estos días, sino también el resto del año. El feriado de este 9, 10 y 11 de agosto el IVA se mantendrá en 15%. La razón es que al año solo 12 días de feriado pueden contar con una reducción del impuesto al valor agregado. Ya hemos consumido gran parte de estos días. Un feriado más prolongado es en el mes de noviembre y con eso completamos los 12 días. El primer feriado fue el feriado de Carnaval. El segundo feriado fue el feriado de Semana Santa. Pese a que este feriado por el primer grito de la independencia coincide con las vacaciones del ciclo escolar Sierra-Amazonía, el sector turístico prioriza otros asuetos. Sin embargo, pide respuestas al gobierno para superar la crisis que atraviesa esta industria. Un feriado no es el que te va a salvar a la industria, no es un feriado potente como hay otros feriados como por ejemplo fin de año. Uno de los golpes más fuertes que ha sufrido la industria del turismo, además del COVID-19, es la inseguridad. Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena y Orellana, algunas de las provincias más visitadas durante los feriados, están en estado de excepción. Por ello es necesario contar con garantías este viernes, sábado y domingo. Porque ahora dependes mucho de dónde sientes o tienes la percepción de mayor seguridad. La conectividad terrestre en buen estado. Y en los próximos días estaremos avisando respecto de cuáles son la cantidad de oficiales y operativos que se desplegarán dentro del territorio. Sobre las vías a escala nacional durante este feriado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aseguró que dará un balance del estado de las carreteras entre este miércoles y jueves, para que los turistas conozcan por dónde transitar y se puedan movilizar sin inconvenientes. Y se aproxima el feriado y una de las opciones es visitar la ciudad del Tena, donde se encontrará con la naturaleza y la fauna dentro de la ciudad. Además podrá ayudar a emprendedores y degustar platos típicos como el paiche. Veamos más a continuación. En el oriente ecuatoriano, en la provincia del Napo, está la ciudad del Tena. Dentro de la ciudad encontramos el bioparque La Isla, que está atravesado por el río Upano y el río Tena. Cuenta con aproximadamente 25 hectáreas en donde encontramos árboles nativos y animales silvestres. Al ingresar al parque encontramos una diversidad de monos, como el mono tamarindo, el mono payaso, el mono aullador y el mono capuchino, que se encuentran dentro de las ramas de los árboles. También se los puede observar cuando bajan a alimentarse de plátanos. Avanzando por los senderos miramos los árboles ancestrales que cubren la vegetación. Así tenemos el árbol caminante, el árbol parásito y demás especies como plantas medicinales. Siguiendo por el camino encontramos a un tapir llamado sacha, que se encuentra en su hábitat natural. Clever Guamán, guía del parque, nos cuenta un poco cómo vive Sacha. Tiene más o menos 15 años aquí en esta área, desde cuando era zoológico. Pensamos y creemos que vivirá por lo menos hablemos a los 25 o 30 años. Dentro del malecón del Tena encontramos un lugar donde se exponen diversidad de emprendimientos como café, mermelada, miel de abeja, tejidos, muñecas, aretes, velas de cera de abeja, aromatizantes, chocolates y diversidad de productos con un valor agregado. Nosotros somos una tienda donde apoyamos a todas las personas y a los emprendimientos de acá de la provincia. Y la gastronomía no puede faltar. En Casa Tena, un lugar adornado con áreas verdes y con comedores de madera, nos espera para deleitarnos con su sazón. Su plato estrella, que está elaborado a base del pescado como el paiche en sus diversas formas. Y tiene distintas preparaciones con chimichurri amazónico, con la mantequilla de limón, el chicharrón de paiche y una salsa de flor de Jamaica. Con su visita apoyará al turismo y a la economía del Tena.